Ahí está. Entonces vamos a empezar con el trabajo de hoy. Y seguimos con las casuísticas del área de comunicación. Bien, ahora vamos a ver aquí unas casuísticas en las cuales se nos presentan de forma diferente, con el planteamiento incluso de frases de las cuales nos hacen meditar, nos hacen reflexionar de lo que quiere esta casuística. Y es otro tipo de casuística. La docente dice, plantea a los estudiantes la siguiente pregunta. En sus entrevistas, Maruis decía, aprender es libertad. ¿Ustedes comparten esta idea? ¿Por qué? ¿Qué capacidad lectora busca promover la docente principalmente? Entonces, observemos. Bien, voy a ir resaltando acá. Me plantean esta pregunta. Me habla de aprender en libertad, dice. Me plantea una pregunta y me dice el por qué. Que yo explique el por qué. Bien. ¿Y qué es lo que está buscando acá en esta casuística pequeña? Está buscando la capacidad lectora. ¿Cuál es esa capacidad lectora que se promueve en esta frase? Tenemos, me hace reflexionar sobre el contenido del texto. Aprender en libertad. ¿Ustedes comparten esta idea? ¿Por qué? Me hace recuperar la información del texto. ¿Yo recupero información referente a esta pregunta? ¿O me hace inferir qué podría ser? ¿Cuál creen ustedes que podría acercarse a esta capacidad lectora? ¿Cuál? ¿Reflexionar, recupera o infiere? ¿Cuál de las tres está aquí promoviendo? A ver, tenemos ahí el chat. Por ahí me dice inferir. Bien, recordemos que la inferencia que es deducir. Voy a deducir, voy a interpretar el texto. Pero acá me dice que aprender es libertad. ¿Comparten esta idea? ¿Por qué la compartes? Reflexionar, maestra. Me está llevando a la reflexión. Bien, Mariela me dice, Rosemary me dice. Gracias. Bueno. Hey, desde que me dice aprender en libertad y me dice, ustedes comparten esta idea, desde ahí empiezo yo a opinar referente a ese asunto, teniendo como base esa frase para poder analizarla en mi cerebro. Y cuando me dice el por qué crees tú que puede hacer? Me hace pensar, me hace analizar, me hace reflexionar. Entonces, la correcta sería reflexionar sobre el contenido de este texto, de aprender en libertad. Inferir, sabemos que es cuando yo voy a deducir un determinado texto. ¿De qué trata ese texto? Si yo voy a recuperar la información del texto, tendría otro tono, porque quiero recuperar, me hacen preguntas, pero preguntas referente a la temática, a lo que ya está implícito dentro de ello. Bien, entonces la correcta sería la letra A.
Muy bien, Mariela, Rosemary. Jenny me dice, la docente quiere que el estudiante mantenga una postura crítica sobre lo afirmado. Exacto. Y ante esa postura crítica, lo hace pensar, lo hace analizar, le hace reflexionar, le hace sus ideas, las ideas que pueda tener ella. Muy bien, excelente. Entonces la correcta es la letra A. Ahí, por favor, los sonidos, ahí no sé quién está con su micrófono encendido. Cierren sus micrófonos, por favor. Cuando quieran hablar, lo abren. Para no interrumpir o haya este tipo de sonido. Bien, vamos a la número 2. Uno de los grupos que está en contra del uso de uniformes para asistir al colegio está a punto de comenzar su participación en el debate. La docente le otorga la palabra a uno de los integrantes, quien intervino de la siguiente manera. Vicente, buenas, bueno, nosotros creemos que los uniformes son útiles, de hecho, pero queremos dejar de usarlos porque creo que no hay que usar uniformes porque quiero dejar de usarlos, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver. Dice, la docente busca darle a Vicente una retroalimentación. Muy bien, esto es lo que está buscando la maestra. Quiere darle a Vicente, le quiere dar una retroalimentación. Para que mejore su texto oral. Ok, esa es la intención, el texto oral, porque se ve con muchas muletillas, ¿verdad? ¿Qué aspectos del discurso de Vicente debe priorizar la docente en su retroalimentación? Entonces, ¿cuáles serán esos aspectos del discurso en los cuales se va a llevar la parte de la retroalimentación? Que ella quiere mejorar, la maestra, que mejore. Pero va a priorizar cuáles son esos aspectos en los cuales va a poder ayudarla. A ver. La inadecuación del léxico que utiliza con relación a la situación comunicativa. Inadecuado léxico. Ok, vamos a ver acá. Bien, voy a marcar inadecuado léxico, me dice. O sea que no sabe hablar muy bien, sus términos no son adecuados para establecer una buena situación comunicativa. Bien. Otro. La ausencia de argumentos válidos para sostener la tesis del discurso oral. Bien. Entonces, ausencia de argumentos válidos de la tesis. ¿Ok? En la C, la falta de fluidez, la presencia de varias muletillas. Bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere priorizar la maestra. Su inadecuado léxico, la ausencia de sus argumentos, la falta de fluidez que él tiene. ¿Qué es lo que quiere? Ahora, pero para ello yo visualizo bien mi casuística y aquí me habla que uno de los grupos está en contra del uso del uniforme. Bien. Y para comenzar su participación, aquí establece un debate. ¿Qué debe contener el debate? La docente le otorga la palabra a los estudiantes, bueno, en esta parte. Entonces me habla de un debate. Un debate que debe priorizar un debate. ¿Qué es lo que debe priorizar en un debate? ¿Qué debo establecer en un debate? Desde ahí tengo que ponerme a pensar. Y desde ahí también observo y digo, bueno, nosotros creemos que los uniformes son útiles, de hecho, pero queremos dejar de usarlos, dice, porque creo no hay. Muy bien, entonces
Estoy hablando de debate, estoy hablando de una falencia aquí dentro de ello, justo la parte del debate. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la correcta? ¿Cuál creen que la maestra debe priorizar para poder retroalimentar a este estudiante? ¿Su inadecuado léxico, la ausencia de argumentos o la falta de fluidez? ¿Cuál creen ustedes? Ahí está. Jenny ya respondió. Muy bien. Ok. La letra B. ¿Por qué? Porque estamos en un debate se argumenta tu punto de vista. Y justamente están hablando del uniforme, de que no deben ser usados. Y aquí en el texto hay bastante falencia con respecto a la parte de los argumentos. Entonces, si tiene varias falencias dentro de la parte del texto oral, pero hay una que prioriza. Y desde ya me están diciendo la palabra clave. El debate, yo sé que en el debate voy a argumentar, y para ello, ¿dónde está esta alternativa que me habla de la letra B? La ausencia de argumentos válidos para poder sostener la tesis del discurso oral. Entonces, la correcta sería la letra B. Bien. Entonces, ahí estaremos hablando de eso. ¿Ok? Bien, excelente. Vamos a la número 3. Ya. A ver, en la número 3. El docente y los estudiantes discuten, dicen, sobre las figuras retóricas. Muy bien, entonces está hablando docentes, estudiantes, discuten de las figuras retóricas, pero ¿por qué discuten? Vamos a ver, en la construcción dice el sentido del fragmento. Bien, construcción de un fragmento. Ya está. Para ello me dice, en toda esta situación o en todo el contexto, ¿qué hace el docente? El docente pide que identifiquen algunas expresiones, me habla acá, en las que creo se supone que han utilizado las figuras retóricas. Bien. Ok, ya tengo mi contexto entonces, que el docente y los estudiantes discuten sobre estas figuras retóricas para poder elaborar un fragmento. Y en base a ello observan el contexto. El docente pide que identifiquen algunas expresiones en las que ellos creen o imaginan que se han utilizado figuras retóricas. Uno de los estudiantes selecciona la siguiente expresión: las torres que llegan hasta las nubes. Bien. ¿Qué figura retórica se evidencia en la expresión elegida por el estudiante? A ver, tenemos epíteto, metáfora, hipérbole. Las torres que llegan hasta las nubes. El epíteto viene a ser la parte del adjetivo. Un adjetivo que se usa para caracterizar a un determinado objeto. Bien. La metáfora viene a ser esa figura que identifica a ese otro, pero comparándola o reemplazándola. Tus ojos son dos luceros. Está reemplazando los ojos por los luceros. Bien. Y la hipérbole es exagerar. Te has demorado 1.000.000 de años. Bien, entonces, ¿cuál creen ustedes que puede ser? ¿Epíteto, metáfora o hipérbole?
Si me dice, las torres llegan hasta las nubes, ¿qué está haciendo ahí? Está exagerando. Las torres, ¿realmente las torres llegan hasta las nubes? ¿Pueden llegar? No pueden llegar. Entonces está exagerando. Y en la exageración estamos hablando de la... Muy bien, ya por acá me habían puesto, ya sé, muy bien. La hipérbole. Ok. Bien. Entonces, acá estamos hablando de la hipérbole. Vamos a ver la número 4. Me dice, antes de escribir sus cartas, algunos estudiantes han realizado las siguientes actividades. Ya, entonces me habla escribir cartas, ok. Realizaron actividades. A ver, ¿qué actividades han realizado? Ya está. Entrevistar. Muy bien. A uno de los operarios. Transcribieron el contenido de la entrevista. Sintetizaron el contenido de la entrevista en un cuadro sinóptico. Entonces, me dice, en la tercera actividad, ¿qué capacidad de comprensión de texto se evidencia? Me está pidiendo capacidad de comprensión de textos en evidencia. Principalmente dice, ¿qué capacidad de la conversión de textos se evidencia principalmente? Justo esta palabrita, principalmente, la más esencial de todas. 1. Inferir el significado del texto. Infiero lo que tengo acá, el contenido de ello. Recupero la información del texto. De acuerdo a las actividades voy a recuperarlo. O reorganizo la información del texto. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Si se está entrevistando, Ya. se está entrevistando, se está transcribiendo Estás durmiendo. y se está sintetizando. Ahorita. Yo ya comí. Ya listo. A ver, ¿cuáles serían en todo caso? Se hace eso, entrevista, transcribe y sintetiza. Yo no he A ver, Ya, yo lo el he hecho. volumen, por favor, el volumen. Ya. Entonces, la capacidad de comprensión de textos. ¿Cuál es esta capacidad que puede hacerse? Inferir, recuperar la información o reorganizar la información del texto. ¿Qué es lo que debería hacer al escribir su carta? ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Inferir, ustedes saben que es deducir, que voy a interpretar lo del texto. Voy a extraer una información que no se encuentra ahí, pero que da a entender qué es ello. Recuperar es cuando yo ya tengo una información y voy a recuperar esa información yendo a investigar para poder recuperar toda esa información. Y reorganizar es que cuando yo ya tengo todo el material y lo estoy reorganizando para poder armarlo. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? A ver, los audios yo no puedo apagarlos acá. Yo quisiera, pero no puedo, porque yo no estoy como... A ver, señorita Jennifer, a ver.
Apagamos los audios, por favor, apagamos los audios, que es los que interrumpen un poco la comunicación. Apagamos los audios. Apagamos los audios, maestros. A ver, maestros. Muy bien, entonces la número 4 sería reorganizar la información, porque lo que voy a hacer primero es entrevistar, luego voy a transcribirlo y luego voy a sintetizar. Entonces, cuando ya estoy hablando de todo ello, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo en un solo conjunto, un solo paquete, voy a reorganizar la información del texto en la letra C. Muy bien, entonces nos quedamos ahí con la letra C. A ver, vamos a ver acá por qué tanta bulla. ¿Ya listo? Ahora sí creo que no hay bulla. A ver, maestro, ¿quién es el maestro que está? A ver, acá. Bueno, vamos a ver por acá. Octavio, maestro Octavio. No puedo cerrarle acá. Ya cerró el maestro Octavio. Ay, solamente se debe escuchar mi voz nada más. Maestra Rosy. Ya, también creo que está en silencio. Ya listo. Ok. Ya listo. Sí, ya está, ya vi que el profesor Octavio ya lo apagó. Ok. Creo que él tampoco se había dado cuenta. Ya listo. Entonces, veamos. Seguimos. Entonces, la 4 es organizar la información. Vamos a ver la número 5. La número 5 me dice, uno de los estudiantes se encuentra escribiendo las ideas de su texto. Muy bien, los estudiantes escriben ideas. Ya. Listo. Cuidando que haya un verbo principal en cada una de ellas y que se relacione con el tema propuesto, ya me habla relación con el tema propuesto, asimismo separa cada una de las ideas con punto seguido y emplea conectores para unirlas si es necesario. ¿Cuál de los siguientes procesos de producción de textos no se evidencia? Dice no. Muy bien, palabras claves. No se evidencia en las tareas descritas anteriormente. Entonces, veamos acá. ¿Qué proceso estamos trabajando? Me habla procesos de producción. Bien. El proceso de textualización, proceso de planificación o el proceso de revisión. Bien, si dice que aquí que los estudiantes quieren escribir las ideas de su texto, que hay un verbo principal en cada una de ellas, la relacionan con el tema propuesto. Entonces separa, dice, cada una de las ideas con punto seguido y emplea conectores, dice, para unirlas si es necesario. Entonces, ¿cuál de los siguientes procesos de producción
no se evidencia en las tareas descritas anteriormente. ¿Cuál es ese proceso en el cual no se ve? Porque ahí me dan las alternativas. Dice, los estudiantes se encuentran escribiendo. ¿Cuándo es escribir? ¿Cuándo es escribir? ¿Textualización, planificación o revisión? ¿Cuál es? Ya listo. ¿Cuál creen que sea? Bien. Si me está escribiendo, es textualización. Ya está. Es textualización. Si está, y aquí está, aquí lo dice. Bien. Después me habla, a ver, cuidando que haya verbo principal, cada una de ellas la relaciona con el tema propuesto. Separa cada una de las ideas, dice, y emplea conectores para unirlas si es necesario. Bien. Entonces, veo que hay, dice cada uno y se relaciona con el tema propuesto. Se está revisando aquí ya. Cuando dice hay un verbo principal en cada una de ellas y que relacione con el tema propuesto. Bien, y emplean conectores, dice, para unirlas si es necesario. Le van a emplear los conectores. Entonces, ¿cuál es esa que yo no evidencio, que yo no veo? La planificación veo que están planificando para quién es, están elaborando un esquema, o ha dicho ahí la maestra que van a elaborar un esquema sobre la planificación. La planificación es la que no se evidencia. Entonces, justamente esta sería la correcta. La letra B. ¿Ok? La planificación. Bien, hasta ahí estamos bien. Vamos a ver la número 6. Las estudiantes, dice, vamos a ver qué pasa con los estudiantes. Se encuentran planificando sus textos, dice. Ya está. Durante dicho proceso, una de las estudiantes le comenta al docente lo siguiente: profesor, yo prefiero escribir el texto antes de plantear mi esquema. Yo voy revisando el contenido de mi texto según mi propósito y quienes me van a leer, ya cuando tengo una versión acabada, reorganizo las ideas que he desarrollado en mi esquema. O sea, me parece más fácil. Por acá. Más fácil hacer el esquema cuando el texto está listo. Bien, entonces, vamos a observar acá. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje? Me está hablando ya del proceso de aprendizaje que se evalúa principalmente en la intervención de la estudiante. Muy bien, ¿cuál es ese proceso de aprendizaje? Veamos, tenemos 3 acá. Uno, que es la metacognición sobre el proceso de la escritura, para saber cómo va, en qué proceso está, si le fue fácil o le fue difícil. El conflicto cognitivo, sabemos que es el que te bloquea, te hace preguntas que te bloquean, te hace pensar que no era lo que tú creías. Y la activación de saberes previos sobre el proceso de escritura. Activa los saberes previos, los moviliza, los mueve a todos ellos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser la correcta? ¿La metacognición, el conflicto o la activación de esos saberes previos? ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Recordando que los estudiantes ya están planificando sus textos.
Entonces veamos acá cuál podría ser la correcta. A ver ustedes. Bien. Ya bueno, ya les dije, el conflicto cognitivo es que te bloquea y la activación de saberes previos recoge la información preguntando, haciendo diversas preguntas. Bien, ¿cuál creen ustedes que podría ser? A ver, maestros. Recordemos, me dice que ¿cuál es el proceso de aprendizaje que se evidencia? O sea, que yo lo puedo visualizar, que yo la puedo ver, principalmente en la intervención del estudiante. Entonces, alguien que sí se evidencia, la otra me decía que no, ahora aquí sí la evidencia. ¿Cuál de estas tres podría ser la correcta? Ya que los estudiantes están planificando su texto. A ver. ¿De cuál estaríamos hablando? Si yo quiero, ¿yo qué busco ahí? ¿Qué busca en este caso, los mismos estudiantes? Pero acá me habla referente a ese proceso de aprendizaje que sí se evidencia en el momento que intervino, en el momento que participó. A ver, por acá. Ah, por acá me habla de la A. Bien, muy potente, ¿verdad? Entonces, en la 6 estamos hablando de la metacognición. Porque aquí me dice, yo prefiero escribir el texto antes que plantear mi esquema. ¿Ok? Prefiere escribir el texto. Yo voy revisando el contenido de mi texto. Revisa el contenido. Según el propósito, ¿quiénes me van a leer? ¿Ok? O sea, del texto que ella estaba diciendo. Dice, tengo una versión acabada. ¿Ok? Reorganizo las ideas. Ok, por acá hay algo. Ya que se dieron en un esquema. Bien. Entonces, si no estamos hablando de un conflicto cognitivo que me bloquea, que me hace sentir que prácticamente digo, yo pensé que era esto y al final no lo es. La activación de saberes previos, cuando viene ya la parte significativa que me hacen una serie de preguntas para poder saber qué tanto sabes de lo que se va a tratar. O bien la parte de la metacognición, en donde en la metacognición yo misma me estoy evaluando cómo fue, cómo lo hice, si lo hice correctamente o no, o realmente si la temática que estoy trabajando es interesante y me favorece a mi aprendizaje. Entonces la correcta sería la letra A, la metacognición sobre ese proceso de escritura. Muy bien, ok. La letra A. ¿Ya está? La 7. A ver, voy a ver por acá. Ya listo. La 7. Ante este comentario, uno de los estudiantes interviene diciendo, está mal, no puedo empezar el texto escribiéndolo. Es obligatorio hacer primero un esquema. Recién después del esquema uno puede escribir.
Muy bien. Entonces, me dice que está mal. No se puede empezar el texto, dice, escribiéndolo. Es obligatorio hacer un esquema. Bien. Se realiza, dice, después del esquema, uno puede escribir, después del esquema. Entonces, yo voy analizando y voy observando cuál podría ser la correcta. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Me dice, mencionarle que además de lo que él dice, se debe definir el género o el tipo textual durante la planificación. Luego pedirle que mencione otros aspectos que deben planificarse antes de empezar a escribir. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que define qué tipo textual puede ser. Bien, luego me habla de aspectos que se deben planificar. Bien, se pintó solo. Bien. En el otro me dice que explique el esquema. Me dice que explique el esquema, que no se necesita escribir el texto. Luego solicita que mencione alguna idea. ¿Ok? Sobre la base de esta idea, escribir, dice. Que va a escribir y va a ser por la primera versión del texto que es escrito. Bien, entonces, miren, está mal, no se puede empezar el texto escribiéndolo, eso es lo que me dicen, no puedo empezar un texto escribiéndolo. Es obligatorio hacer primero un esquema para poder tener en claro lo que voy a trabajar. Entonces acá me dice, preguntarle qué función cumple un esquema de escritura. Ya, me está hablando de producción. Luego me habla, acá, ¿qué función cumple el esquema de escritura? Luego pedirle que explique si cree que al escribir el borrador es posible añadir nuevas ideas. Ok, le soliciten que explique nuevamente. Luego me dice, es posible añadir nuevas ideas que no consideró en un primer momento. Y si esto puede significar que el esquema es útil, pero no obligatorio. ¿Eh? Entonces, tenemos que tener en cuenta esta parte de la casuística, un esquema de escritura que tiene la función de que cumple con un esquema de escritura, que le pide y explique, que cree, pero en el borrador primero, añade nuevas ideas. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la A, la B o la C? Exacto, es muy cierto lo que dice. La metacognición es ese proceso, sí, del cual un estudiante reflexiona sobre su propio aprendizaje. Muy cierto. Entonces, ya en esta casuística estamos hablando sobre los estudiantes que intervienen diciendo que está mal, que no pueden empezar el texto escribiendo, lo que es obligatorio. Entonces, acá ya me está hablando de qué acciones se deben tomar para retroalimentar justo la intervención de este estudiante.
Entonces, vamos a ver por ahí cuál sería. Para hacer en la parte de la producción de texto, acá me dice, preguntarle que qué función cumple en un esquema de escritura, pedirle que escriba, que explique, también que escriba, pero que escriba en el borrador, en un borrador, para poder luego añadir nuevas ideas o las que crean conveniente. Bien, entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta para ustedes? ¿Cuál creen que podría ser? Que mencione, que explique que el esquema no es un requisito. ¿No creen que no sea importante el esquema dentro de la parte de estamos hablando de la producción de textos? ¿O que realmente se tiene que hacer un esquema para luego solicitar en base a ello qué significa, de qué está tratando? Bien, entonces la correcta, ¿cuál sería? Necesariamente para la parte de la planificación necesitamos nosotros realizar un esquema para poder trabajar. ¿Ok? Entonces la correcta sería la letra C. Esta es la que va a ayudarme al trabajo. Primero, preguntarle qué función cumple un esquema de escritura. Porque al decirme aquí, está mal, no se puede empezar el texto escribiéndolo, pero yo tengo que plantear un esquema. Luego pedirle que explique si cree que al escribir el borrador es posible añadir nuevas ideas, que no considero, dice en un primer momento. Nosotros tenemos primero que escribir, que hacer el esquema, que elaborar primero un esquema de escritura, luego pedirle que explique lo que va a escribir para luego que lo haga en un borrador. Y en base a ese borrador van a implementar nuevas ideas. Entonces estamos observando que en la letra 7 la correcta sería la letra C. Estamos hablando de producción. Bien. Con todos los indicios que me están dando. Y sobre todo con la pregunta que me está pidiendo, acciones. ¿Qué acciones son las que yo debo tomar? ¿Para qué? Para retroalimentar. Porque la intención es esa. Aquí lo que está pidiendo es eso. Acciones para retroalimentar, ¿referente a qué? Referente a la carta. A un texto mejor dicho que está produciendo. Entonces, y para llevarlo, lo está llevando incluso a la reflexión. En la retroalimentación siempre nos llevamos a la reflexión, donde dice, por ejemplo, preguntarle, aquí, por ejemplo, manifiestan, preguntarle qué función cumple un esquema de escritura. O sea, yo no le doy la respuesta al estudiante, sino el estudiante me responde a mí de acuerdo a lo que él cree conveniente. Bien, y lo hago reflexionar y al final de él mismo va a salir la respuesta. Bien, entonces acá tenemos que la correcta sería la letra C. Vamos a ver la número 8.
¿Hasta acá estamos bien, maestros? ¿Estamos entendiendo todo este contexto? A ver, maestros. Bien. A ver, la docente ha propuesto a los estudiantes que tomen apuntes durante las exposiciones de los invitados, de modo que puedan utilizar información especializada en la expoferia. Uno de los estudiantes levanta la mano y dice que no sabe tomar apuntes. Muy bien, acá me está hablando de tomar apuntes, toma de apuntes. Ya, durante estas exposiciones. Ok. Otros estudiantes tratan de darle sugerencias. Ah, ok, le brindan sugerencias sobre el cómo se hace. Y me dan acá 3 intervenciones de 3 estudiantes. Ok. Abel dice, tienes que apuntar todo lo que puedas, sin detenerte. Cuida que no te falte ni una palabra. De este modo tendrás toda la información para la expoferia. ¿Creen ustedes que tenga razón Abel? Veamos. Beatriz, no. Tienes que apuntar las ideas más importantes de forma resumida. Así te quedarás con toda la información que vale la pena para cuando expongas. Bien, que resalte solamente lo más importante. Y Cristian dice, no pues, tienes que anotar lo que más te llama la atención, de lo que hayas escuchado. De esta forma, cuando te toque exponer, vas a poder comentar lo que más te gustó. Entonces, estamos hablando de quién? Estamos hablando de Cristian, Beatriz y Abel. Abel dice que anote todo lo que pueda, que no le falte ni una palabra. Beatriz no, Beatriz se va a que tiene que justamente las ideas más importantes. Acá me dice todo lo que pueda. Beatriz lo más importante. Y Cristian dice que anote a lo que más le llama la atención. Bien, esas 3. Entonces, esta función del propósito de los estudiantes, ok, el propósito, quien ofrece una sugerencia más adecuada. ¿Cuál de los 3 ofrece una sugerencia más adecuada? Más de la. ¿Cuál creen ustedes? ¿La de Abel que dice que escriban todo lo que puedas sería lo correcto? ¿O donde dice Beatriz que solamente las ideas más importantes? ¿O bien Cristian donde dice lo que más te llame la atención? A ver. ¿Con quién me quedo? Ah, excelente. Me quedo con Beatriz. Bien. Me quedo con Beatriz. Muy bien. La letra B, excelente, la letra B. Ok. ¿Dónde está? Ahora veamos. Ya, a la 9. Vamos a observar la 9. Dice, la docente, ok, ¿qué ha hecho? Ha elaborado, dice, una lista de preguntas. Bien. ¿Qué es lo que quieren la docente? Que sus estudiantes evalúen sus propias presentaciones o lo que han trabajado los estudiantes, que ellos mismos se califiquen. Bien, sus presentaciones dice orales.
cuando les toque practicar. Cuando las practiquen, dice. La lista incluye las 3 preguntas siguientes. Por ejemplo, la 1. ¿Los materiales concretos y visuales utilizados se ajustan al propósito comunicativo del texto oral? ¿Se ha utilizado un registro formal y un vocabulario pertinente de acuerdo con el tema de la exposición? ¿Se han variado la entonación y el volumen y se han hecho pausas para enfatizar diversas partes del texto? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la alternativa correcta mirando la casuística? ¿Cuál creen ustedes que puede ser? A ver si vamos deduciendo. Me habla de docente, lista de preguntas, evalúen sus presentaciones orales. Ok, estamos hablando de comprensión oral. Muy bien. Entonces, ¿cuál es esa que me habla de la expresión oral? Los materiales concretos, me dice, concretos y visuales. ¿Se ajustan al propósito comunicativo? Ya, ok. Pero recuerden qué es lo que me está pidiendo. Presentación en la parte oral. Que ellos se evalúen en el momento de exposiciones. Se ha utilizado un registro formal y un vocabulario pertinente de acuerdo, vocabulario pertinente y registro formal, en base a la exposición que van a hacer. O bien, que se ha variado la entonación y el volumen y se han hecho pausas para enfatizar diversas partes del texto. Ya está. Entonces, veamos cuál es la alternativa que pueda acompañar a esta casuística. Si me estamos hablando de la parte oral, ¿qué enfatizamos ahí? Concretos visuales, registro formal y vocabulario pertinente. O estamos hablando de la entonación, el volumen, las pausas que se le deben dar para enfatizar en el momento del trabajo oral, de las presentaciones que van a realizar. Ah, ok. La número 3, que viene a ser la letra C. La 3 en este caso, ¿no? La C. Muy bien. Y que acá justo también me estaba hablando. ¿Cuál de estas preguntas se centra? Dice, en la evaluación de la parte estratégica expresiva de los textos orales. Ya. Entonces, la correcta sería la letra 3. La C, perdón. La C, que es la 3. Ya que acá me habla, se han variado entonación, volumen y se han hecho pausas para enfatizar las partes del texto. Bien. Ok. ¿Listo? Hasta ahí estamos en buen camino. Listo. A ver, vamos a ver la número 10. Dice, durante el análisis de la infografía, el docente plantea la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Para qué se han colocado dibujos de algunos alimentos? Muy bien, esta es la infografía, observemos. Grupos de alimentos, me dan contextualizaciones, qué grupos de alimentos hay, grupo 6, grupo 5, grupo 1, grupo 2.
grupo 4, grupo 3. En cada grupo, el primer grupo, tubérculos, segundo grupo, verduras, tercer grupo, frutas, cuarto grupo, lácteos, 5 grupos, carnes, pescados, huevos, y la última, y no menos importante, las grasas y azúcares. Ya, a ver. Voy aquí. ¿Qué capacidad lectora, dice, busca promover la docente? Entonces, por acá tenemos nosotros, a ver, capacidad lectora que promueve la lectura. Bien. Entonces, en base a eso voy a dar la mirada. Y veo también la infografía, observo la infografía, la estructura de la infografía. Entonces, si me está hablando de alguna capacidad que promueva, vamos a ver. Reflexionar sobre el aspecto formal. Formales del texto. A ver, voy a hacer que reflexionen, que mediten en base a todo lo que yo estoy observando, ya que lo estoy clasificando, separándola, sintetizando toda esta información. B, recuperar información explícita del texto, o ya está trayendo el texto así de esa manera. La otra, reorganizar la información del texto, de la número 10. Reorganizar la información del texto. ¿Con cuál de estas tres me quedo? ¿Cuál creen ustedes que puede hacer? Vamos a ver, vamos a ver. La pregunta iba, ¿para qué se han colocado los dibujos de algunos alimentos? ¿Para qué? Y ponen todos los grupos. Bien, ¿qué es lo que estoy buscando acá? ¿Qué capacidad lectora estoy provocando promover aquí? ¿A que reflexionen, a que recuperen o a que reorganicen? Las 3 R. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Miren, en la pregunta ya me está dando un indicio. ¿Para qué se han colocado los dibujos? Desde que me está preguntando para qué se han colocado los dibujos, entonces yo tengo que ponerme a pensar ¿por qué? ¿Por qué han puesto este dibujo? ¿Para qué lo han puesto este dibujo? ¿Con qué fin lo han puesto este dibujo? Bien. Entonces, ¿cuál de las 3 creen que podría ser la correcta? Ya que me está haciendo una pregunta que me está llevando a un análisis. Y me está enseñando todo lo que hay acá dentro de la infografía, que me va a hacer pensar. Me está llevando en un sentido, ¿verdad? Desde la pregunta que está planteando,
ya me está dando una mirada al texto que yo voy a leer, que yo voy a mirar, que estoy aquí, que la infografía la voy a mirar, pues todavía a grosso modo nada más estoy mirando la información de la infografía. Pero cuando la profesora ya me empieza a preguntar ¿para qué se han colocado esos dibujos? Ya me lleva a otro tipo de análisis. No me lleva a recuperar, por ejemplo, porque aquí yo no estoy recuperando la información, y mucho menos con la pregunta que me planteó la maestra. Reorganizar la información, cuando yo ya todo lo tengo y tengo que organizarlo y tengo que armarlo. Pero siempre prima algo y palabras claves que son las que me van a llevar hacia las preguntas. Entonces, ¿de quién estaríamos hablando si me hace esta pregunta? De la reflexión. Bien, el correcto sería la letra A. Esa sería la correcta, que es la que me va a llevar hacia ese análisis. La letra A, exacto, muy bien. A ver, sí, ese análisis es reflexionar sobre el texto, exacto. Y es la letra A, exacto. Desde la pregunta que me está haciendo, ya desde ahí yo me voy dando cuenta de qué es lo que me está haciendo trabajar la maestra. Me dice, ¿cuál de las siguientes ideas está implícita en la infografía? O sea, se encuentra aquí en esta ortografía. En esta infografía, perdón. Veamos. ¿Cuál de las siguientes ideas está implícita en la infografía? Las verduras proveen esencialmente de vitaminas. A ver. ¿Los alimentos del grupo 3 defienden contra enfermedades? ¿O una dieta basada en un solo grupo alimenticio puede ser perjudicial? Bien, entonces, cuando hablamos de implícito, observemos. A ver, estoy viendo que es para deducir, o sea, no está acá, sino es para deducirlo. Implícito, no explícito, explícito está ahí, detallado, dentro, pero el implícito no, el implícito yo lo tengo que inferir. No se encuentra, pero yo deduzco que es eso. Por ejemplo, acá me dice, una dieta saludable debe contener alimentos de diversos grupos presentados. Estos niños recomiendan un consumo diario de pescado, verduras, legumbres, frutas. Evitar el consumo excesivo de alimentos con alto contenido. Grupo 6 o grupo 1, tubérculos, raíces. Cereales, menestras. Grupo 2, verduras. Grupo 3, frutas. Grupo 4, lácteos. Grupo 5, carnes, pescado, huevos. Grupo 6, grasas, azúcares. Bien, entonces, veamos acá. Entonces me dice, ¿cuál de las siguientes ideas está implícita en la infografía? O sea, que yo la deduzco. Las verduras proveen esencialmente vitaminas. Los alimentos del grupo 3 defienden contra enfermedades. O una dieta balanceada en un solo grupo alimenticio puede ser perjudicial. ¿Ven?
¿Cuál creen ustedes que se puede hacer ahí la correcta en el análisis? Mirando mi análisis, ¿ah? Mirando acá el grupo. Acá me dice, las verduras proveen esencialmente de vitaminas. Verduras, dice, proveen esencialmente de vitaminas. Ah, esto está explícito, no implícito, está explícito. O sea que sí está la información ahí. Bien, entonces descartada. La otra, los alimentos del grupo 3 defienden contra enfermedades. A ver, vamos a ver, los del grupo 3. 3. Me habla de frutas, aportan A, C y fibra, función defienden contra enfermedades. Ah, también aquí también la tengo la información. Entonces, ¿verdad? Ya está. Y vamos a ver la última, donde me dice, una dieta basada en un solo grupo alimenticio puede ser perjudicial. O sea, nosotros requerimos consumir todos los grupos, porque si tú consumes uno solo, te va a perjudicar tu salud a lo largo del tiempo. Y ahí no me lo dice, ahí no está. Simplemente que deduce de acuerdo a las actividades que se han realizado en clase. En este caso, en la infografía. Entonces, ¿cuál sería la correcta? ¿Cuál de las tres? Porque hay dos que ya están implícitas y hay una que no está. Exacto. La letra C. Ya. Entonces, la letra C, porque no aparece ahí, no está explícita, está implícita. Que sabemos perfectamente que si yo solamente consumo un grupo de alimentos, me va a perjudicar para mi salud. Muy bien, y ustedes también ya lo han manifestado. ¿Ok? Está allá, Isabel Palacio. Hasta acá, ya. Listo, hasta aquí estamos con esta parte. Bien. Vamos a ver ahora otra casuística más. La 11. ¿Listo? Dice, con el objetivo de recoger información, ya, muy bien, quiere recoger información, para sus textos, dice, los estudiantes han consultado diferentes fuentes digitales. Muy bien, consultado fuentes digitales. Luego discuten sobre las fuentes que han elegido a utilizar, ya de todo lo que se han podido sacar. Y a continuación se presenta el diálogo de esas tres estudiantes que sostuvieron al respecto. Vamos a ver dónde está acá. Ya. Listo. Fuentes que han elegido. A ver, acá, ya listo. Entonces, ya, si me está hablando de recoger la información de los textos, me está hablando de esta parte de que han consultado, pero fuentes digitales, de que también han discutido sobre fuentes que ellos han elegido, que ellos han podido trabajar. Dice, se presenta el siguiente diálogo y dice, yo elegí una página, Aurora dice, yo elegí una página que es de la Organización Mundial de Salud, que encima te dice la revista científica de dónde sale toda la información que te da. Muy bien. Entonces estamos hablando de fuentes. Yo, en cambio, preferí comersaludable.com.p porque tiene más de 1 millón de visitas y tiene testimonios de muchas madres contentas por lo que han aprendido. Ok. Muy bien.
prefirió comer saludable. Tiene 1 millón de visitas y tiene un testimonio. Aurora eligió la página de la Organización Mundial de Salud. Muy bien. Ok. Y la tercera, Karina, dice, yo me quedé con doctorsalud.com porque le escribí a un médico que es patrocinador por grandes empresas de alimentos para niños. Además, la página está en varios idiomas. Muy bien, entonces dice, se quedó con el Doctor Salud. Y lo están patrocinando grandes empresas. Ya está. Abajo me dice, ¿qué estudiante ha empleado un criterio adecuado, criterio más adecuado para seleccionar una fuente confiable? A ver, entonces, ¿cuál es ese estudiante que dice que ha empezado un criterio o más adecuado para seleccionar una fuente confiable? De acuerdo a lo que hemos leído. Ya, listo. Entonces, ¿será el de Aurora, el de Beatriz o el de Karina? ¿Cuál de los tres será? Aurora eligió la página Organización Mundial de Salud, una página más seria. Beatriz prefirió comer saludable, pero tiene 1 millón de visitas y tienen testimonio, dice de ello. O bien que Karina se quedó con el Doctor Salud. Entonces, en base a lo que me está pidiendo acá abajo, me dice, ¿cuál es el criterio? Bien, uno de los criterios. ¿Cuál es el criterio más importante o el más adecuado para solucionar? ¿Qué cosa voy a solucionar? Una fuente confiable. Tengo que ver esa fuente confiable. La fuente confiable, tenemos la Organización Mundial de la Salud. ¿Será una fuente confiable? En la cual yo pueda ver, visualizar diversas problemáticas que puedan pasar. O una página que dice comersaludable.com.pe. O bien al final, donde dice, yo me quedé con el doctorsalud.com porque le escribí a un médico que es patrocinado por las grandes empresas, alimentos para niñas, niños. Además, la página está en varios idiomas. Bien, pero yo necesito una fuente confiable. ¿Cuál es esa fuente confiable que se pueda tener aquí? Ah, bien, la letra A. Estamos hablando de la Organización Mundial de Salud. Bien, entonces la correcta sería la letra A. Ya, la letra A. Ya, hasta ahí estamos. A ver, coménteme, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Hasta aquí estamos entendiendo bien? El panorama de las casuísticas. Vamos a ver la número 12. ¿Ok? Muy bien. Los estudiantes se encuentran redactando sus escritos. Muy bien, acá está. Se encuentran redactando sus escritos. ¿Ok? El siguiente dice es un fragmento de la primera versión del texto de un estudiante. Primera versión, o sea, todavía una versión no muy correcta, pero ahí va.
Y me dice, ¿qué tipo de alimentos es bueno para nosotros? Pues se tiene varios. Un ejemplo son las hortalizas y las verduras, los cuales son beneficiosos para que los niños crezcan. Además, está la leche y los productos lácteos, su derivado. Entonces, aquí me dice, ¿cuál de los siguientes problemas de escritura, acá tiene un problema de escritura, presenta un fragmento del texto? Ya está. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser? Estamos hablando de redacción de textos en su primera versión, pero hay un problema de escritura, ya lo presentó, hay un problema de escritura. Entonces, y hoy día estamos trabajando referente a ese punto. Ya, a ver, en la número 12. ¿Qué tipo de alimentos es bueno para nosotros? Pues se tiene varios. Un ejemplo son las hortalizas y las verduras, los cuales son beneficiosos para que los niños crezcan. Además está la leche y los productos lácteos y su derivado. ¿Existe la repetición necesaria de algunas palabras? ¿Se están repitiendo algunas palabras acá? A ver, ¿qué tipo de buenos es bueno para nosotros? Pues se tiene. Otro pues, no le veo. Se tiene varios. Ejemplo con las hortalizas. ¿Existirán repetición necesaria? No la veo, no la visualizo. La omisión de algunos signos de puntuación. ¿Ya? Acá al final un signo de puntuación. Luego en la parte, a ver acá. Ya está. Entonces estamos hablando, no veo repetición, omisión en algunos signos de puntuación, omite algunos puntos, y aquí cuando ya está hablando de que pues se tiene varios, punto. Un ejemplo son las hortalizas y las verduras, me empieza a explicar, los cuales son beneficiosos para los niños que crezcan. Y punto, además, o sea, está agregando algo más a ese texto derivado. Bien, entonces no existe repetición, no existe omisión. Entonces, ¿qué existe entonces ahí? Nos queda una. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la que nos está quedando? La letra C. ¿Cuál sería? La falta de concordancia gramatical. Porque recuerden que en la concordancia gramatical, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que tienen que estar relacionadas masculino, femenino, singular, plural. Tengo yo que tener relacionado ello. Puede ser en género, en número, en persona, en adjetivo, que tenga sentido en el momento de la coherencia. Entonces, si yo no estoy repitiendo las palabras, si yo no estoy omitiendo palabras acá, entonces lo que quería, que me quedaría como alternativa correcto, es la falta de concordancia gramatical. ¿Listo? Entonces acá tenemos la letra D. La C vendría a ser la correcta. A ver. Observemos acá. Que 13.
Esa es la 13. Por acá. Listo. ¿Qué me está pidiendo la número 13? Perdón que estoy tomando un poquito de agua porque estoy que se me seca un poquito la garganta. Bien. Sin embargo, seguimos. Otro de los estudiantes presentó la primera versión de su texto al docente. A continuación se muestra el primer párrafo de este texto. Muy bien, a ver, vamos a ver qué pasa aquí en este texto. Las verduras son buenasas para los niños. Por ejemplo, las verduras ayudan a prevenir enfermedades y estimulan el crecimiento físico. Las verduras pueden ayudar a que los más pequeños tengan buena disposición para aprender mejor. Estos alimentos les dan un montón de energía. Es por eso que los niños y los grandes deben comer mucha verdura. Bien, ok. Este es el texto de la primera versión que está presentando. Acá dice, presento la primera versión. Ya está. El docente busca orientar al estudiante en la mejora de su texto. Bien, va a orientarlo en la mejora de su texto. Por ello, ha escrito diversos comentarios en dicho texto con este propósito. Estas son 3 de las anotaciones del docente. A ver, vamos a ver cuáles son esos, el propósito que él ha hecho. Ya. Entre las 2 primeras oraciones, has usado el conector. Por ejemplo, ¿crees que ayuda a unir lógicamente las ideas de esas oraciones? ¿Por qué? Bien, por ahí voy a deducir. Recuerda que es recomendable emplear expresiones acordes con el público al que te diriges o al que te dirigirás. ¿Qué te parece si reservas las expresiones buenasas y un montón? Ok, donde él empieza. Buenasas, me dice acá. Bien, por acá, por acá, por acá. Acá encontramos la palabra buenas. Un montón, ahí está, acá está, un montón. A ver, por acá, por acá. 2. Bien, me habla en las 2 primeras oraciones. Aquí, por acá, me habla las 2 primeras oraciones. Han utilizado el por ejemplo. ¿Crees que tú que se ayudan a unir lógicamente? Y me dicen el por qué. Listo. En la número 2 me dice, recuerda que es recomendable emplear expresiones de acuerdo al público al que te dirijas. Por eso es que nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos una planificación antes de. Dice, ¿qué te parece si revisas las expresiones buenasas? Ahí está, ya hemos revisado esas expresiones buenasas y un montón. Y la tercera me dice, has usado la palabra verdura en muchas ocasiones. Ok, vamos a verla. Podrías reemplazarla con otra palabra que se refiera a lo mismo o quizás omitirla en algunas partes de su texto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá. ¿Cuál de las anotaciones se centra en que el estudiante adecue el léxico de su texto a la situación comunicativa? Vamos a ver aquí. ¿La 1, la 2 o la 3? ¿En cuál de estas se centró? ¿En cuál de esta anotación se centró? ¿Cuál creen ustedes que podría ser?
Recuerden que van a presentar la primera versión. Recuerden de que han empleado ahí un léxico no muy de acorde, que emplea las palabras buenazas, montón, ¿okay? Entonces, luego me dice que te centres, que el estudiante, en la anotación que hizo el estudiante. Y me dan incluso tres párrafos pequeños para poder leerlos. Ahí está. Entonces, ¿cuál creen ustedes que de las tres podría ser la correcta? A ver, analizando. La número 13. Primera versión. Me pide cuál de estas tres anotaciones, de estas tres que hizo mención, se adecua al léxico de la situación comunicativa. Cuando hablamos de una situación comunicativa, me refiero al hecho de emplear y utilizar la parte oral, la parte léxica, los términos, de acuerdo al sitio donde tú te encuentres, al contexto donde tú estás rodeada. De acuerdo a ello, tú hablas, te expresas, que puede ser algo formal, puede ser algo informal también, con amigos, y la formal ya con algunas palabras técnicas. Pero aquí justamente en la segunda dice, recuerda que es recomendable emplear expresiones de acorde con el público al que te diriges. Desde ahí estamos hablando de una situación comunicativa y la cual pues recomiendan utilizar expresiones adecuadas de acuerdo al contexto. Bien, entonces la correcta, ya que nadie se anima por ahí, la correcta sería la letra B. ¿Listo? Entonces aquí nos quedamos con la 2, en la cual me habla de las expresiones, que todos este tipo de expresiones deben ser utilizadas, ¿no? Pero utilizadas de acuerdo al contexto donde se encuentra. ¿Qué pasó? ¿Visualizan ahí bien? Maestro, ¿visualizan bien? ¿Me escuchan? Sí se escucha, maestra. Ah, ya, yo pensé que no, justo estaba acá viendo y ¿qué pasó? Parece que ya, ahí estamos observando, ¿verdad? Ya, ok. Entonces, ahí estamos hablando de la número 13. Ok. Ya está. La número 14, vamos a ver aquí. Una de las estudiantes les ha pedido al docente que revise el avance del texto que ha elaborado. A continuación se presenta dicho avance. Bien. Entonces me habla, estudiantes, le he dicho que revise a la maestra el avance de su texto. Ok. Me dice aquí, alimentos adecuados que debemos consumir los estudiantes para estar saludables.
alimentos sancochados, sin mucha grasa, para que no nos enfermemos del hígado. Más agua y menos gaseosas, porque tiene mucho azúcar que nos hace daño a los huesos. Más fruta como pera, plátano, durazno, piña, para que tengamos más energía. Ok, listo. Entonces, leí el texto, dice, que leí el texto porque revise, dice antes del texto. El docente nota que hay varios aspectos del escrito que se pueden mejorar. ¿Cuál de estos se debe priorizar? Entonces, yo sé que hay varios que todavía tengo que mejorar, pero hoy aquí me habla de cuál de estos se debe priorizar el docente en su revisión para que la estudiante mejore. ¿Ok? Ok, a ver. ¿Cuál podría ser en este caso el de mayor importancia y mayor relevancia? Porque dice priorizar, darle un sentido de priorización, de decir, este es lo más importante. Entonces, veamos ahí. Y me dice acá abajo. Ah, no, perdón, acá. Vamos a priorizar. Me dice priorizar. Bien, ya, porque sabemos que lo que quiere es que mejore su texto. Entonces, ¿cómo voy a mejorar yo este texto? ¿De qué forma? La ausencia, dice, de un vocabulario variado y preciso a lo largo del texto. A ver, un vocabulario adecuado, alimentos adecuados que debemos consumir los estudiantes para estar saludables, alimentos sancochados sin mucha grasa, para que no nos enfermemos, dice, del hígado. Bien. Veo un vocabulario, ok. Al menos veo fluida la situación. Vamos a observar. En el segundo dice la omisión de conectores, o sea, no están los conectores. Acá me dice para editar saludable, alimentos, más agua, menos gaseosa. Ya listo. Entonces, la B. Observemos en la 14. La B. La omisión de conectores que ayudan a organizar la información. ¿No existen conectores? Más es un conector. Entonces, en este texto, ¿hay o no hay conectores? Más agua. Menos consumo de frutas. Bien. Entonces, o bien dice la falta de oraciones con verbos principales que expresen las ideas completas, que tengan mayor sentido a ello. Alimentos adecuados que debemos consumir los estudiantes para estar saludables. Alimentos sancochados, o sea, ahí está repitiendo algunas palabras. Alimentos sancochados. A ver dónde estaba esta parte. Bien. A ver, acá me habla falta de oraciones con verbos principales, con verbos que resalten. Alimentos sancochados, dicen, sin grasa, muchos para que no nos enfermemos. Más agua y menos gaseosa. Más frutas, o sea, se van de frente a la situación. Alimentos adecuados. Alimentos que nos van a ayudar
a poder consumirlos y que estos sean mejores para nuestro organismo. Alimentos sancochados, como tipo frase, sin mucha grasa. Más agua y menos gaseosas. Ok. Bien, entonces, acá tenemos, en este texto me habla de frente a alimentos adecuados, alimentos sancochados, más aguas y menos grasas. Bien, me habla más frutas como pera, plátano. Ok, pero por ahí estoy distinguiendo que no observo estas oraciones con verbos principales que expresen una idea global de lo que se está trabajando. Bien, entonces la correcta aquí sería la letra C. La 15. Bien, ¿hasta ahí estamos todos bien? Vamos a ver por acá. ¿Dónde estaba? ¿Hasta aquí estamos bien todos? Hasta acá estamos al menos captando toda esta información. Listo. Sí, maestra, aquí estamos. Ya, acá estamos entonces, porque si quiero de vez en cuando, que sea, los quiero escuchar. Porque Sí, aparentemente yo estoy hablando, y me siento a veces sola. Digo, ¿qué pasó? Estamos mi maestro. Bien, ok. Entonces, miren, parece mentira, este tipo de textos son los que a veces un poco nos hacen tambalear un poco la parte de la reflexión, del análisis, de qué es lo que quieren, pero que nosotros sabemos que en la pregunta o en el antecedente, ahí se va a encontrar lo que ellos están pidiendo y utilizando la lógica de ellos. Vamos al 15. Ya, a ver, no. Listo, la 15. Acá está la 15. Ya está. Luego dice de la lectura del texto, a ver acá, luego de haber leído el texto, el docente hizo el siguiente comentario a los estudiantes. A ver, ¿qué cosa le dijo el docente? Hizo un comentario. En el texto se usan expresiones, okay, en las que parece que hablan otras personas. Bien, como especie de narrador. Y no únicamente el narrador. O sea, no solamente él, sino hay otras más. En el contexto de este relato, esto puede introducir un contacto con lo oral y lo cotidiano. Ya. Dice, ¿cuál de los siguientes extractos del relato evidencia lo encomendado por el docente? Muy bien, vamos a ver los extractos del relato. ¿Qué pasa? Los siguientes del relato. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Que es un comentario, muy bien. En el texto se usan expresiones que hablan otras personas, me dice aquí. Ok, vamos a ver qué es lo que... Me dice, no te dan solamente el reloj, que los cumples muy felices, y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con ancora de rubíes. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. Bien. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo,
pero no es tu cuerpo. Bien, ¿cuál es ese comentario de los tres de la cual se siente que hablan no solamente una persona, sino hablan más personas? Porque acá me dicen, hablan otras personas. Usan expresiones en las que parece que hablan otras personas. ¿Cuál es cuál de los tres creen ustedes que podría ser? La La A, ¿por qué? A ver, ¿en dónde descubrió que era la A? Hay una palabrita en la cual se distingue por qué la A. ¿Cuál cree que sea? Porque dice, en donde se visualiza que hablan otras personas. No te dan solamente el reloj que los cumples muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con ancora de rubíes. Ahí está. ¿Qué palabra están utilizando acá? ¿Están observando? Esperamos. O sea, no está hablando una sola, pues se siente que hay otras personas más en el texto. Entonces, la correcta sería la letra A. Muy bien, la voy a pintar de un rosadito. Ok. Entonces, la correcta sería la letra A. Bien. Siempre miren, en todo tipo de casuísticas, siempre váyanse a las palabras claves y a lo que están pidiendo. Recuerden que hay tres fases, o tres partes, mejor dicho. El antecedente o contexto, la situación o contexto, el antecedente y la pregunta. Siempre ahí la clave va a estar la parte del antecedente. Pero el antecedente te va a rebotar al contexto o te va a explicar o te va a decir qué quiere. Y luego, en la parte de la pregunta, es la que puede enfatizar qué es lo que está deseando. Y de ahí yo remarco, desde ahí yo tengo que ir partiendo para buscar la alternativa correcta. Bien, en base justamente a todo este trabajo que se está haciendo es utilizar la lógica. Acá es bastante lógica. Si tú dominas la parte lógica de la parte de los textos, la parte de comprensión lector, dilucidar, todo este material que nos dan en cada uno de los exámenes, ¿no? Con la finalidad de que en cada examen tenemos que mejorar. Bien, entonces nos estamos quedando. Ok. Acá me dice también Rosemary, me dice te dure. Muy bien. A ver, veamos acá entonces. Hasta acá está en la parte de las casuísticas. Ya justamente. Vamos a ver acá. ¿Alguna consulta, maestros?
Aquí tenemos... A ver, este no era. Acá, por ejemplo, ¿ya? El aprendizaje centrado en el alumno. Desde ahí tenemos que partir para poder trabajar en conjunto. Este enfoque educativo que nosotros estamos trabajando en estos momentos es referente a ello, a que tenemos que considerar o tener presente la individualidad de cada uno de ellos en su proceso de aprendizaje, cómo aprenden ellos, de tener en cuenta los rasgos de cada uno de ellos, para ver cuáles son sus intereses, sus capacidades, sus necesidades. Y justo en estas casuísticas vienen este tipo de actividades. Para ello, en esta perspectiva, lo que asume o lo que se pretende es que los maestros deben comprender la realidad del estudiante. O sea, debemos centrarnos justamente cuando hablamos de las casuísticas, se centra todo en la parte del estudiante y en el que el docente quiere enseñar al estudiante. Y todo ello remarca en esa situación. La importancia que tiene el saber conocer a cada uno y comprender el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en la imagen que ustedes observan, observan esta imagen en la cual la estudiante, la maestra está detrás de ¿qué? Está detrás de ¿qué? Acá la maestra dice, acá dice, y es un poco incómodo, pero es la única forma de que los chicos nos presten algo de atención durante la clase. Es una pantalla de televisión. Es una pantalla de televisión. Ok. ¿Y qué les atrae a los chicos en su nuevo aprendizaje, en la forma como ellos están aprendiendo hoy en día? Justamente les atrae esos artefactos eléctricos. Después de la pandemia, mis citas, ellos se han acostumbrado a tener mucho más contacto con móviles, televisores, pantallas, ¿no? Exacto, y que son muy útiles, pero si las saben utilizar. Entonces, ¿y el maestro qué tiene que hacer? Tiene que acoplarse a las necesidades e intereses de los estudiantes. Y las casuísticas vienen, todas las casuísticas remarcan en ello. Estudiante y el docente que quiere que aprenda el estudiante. Todo remarca en ello. Bien. Por eso me habla de que debo conocer al estudiante, debo comprender cuál es su proceso de aprendizaje y yo debo trabajar en base a ello. Bueno, acá tenemos algunos principios psicológicos y pedagógicos que debemos también tener en cuenta para poder nosotros leer algún material referente a ello, porque también nos viene en la parte de los exámenes. Por ejemplo, acá 12 principios comprendidos en 5 factores, enfocado por la comprensión del estudiante y del proceso de aprendizaje propuestos por Emerson Combs y Whistler en 1997. Me dice que estos tienen gran importancia, que ninguno puede ser ignorado, que de ser así, dice, correría el riesgo de romper la coherencia interna del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ya no es el tiempo antiguo, ya no son las décadas antiguas, sino las de hoy en día. Estos factores, ¿cuáles son? Cognitivos y metacognitivos, los afectivos, los del desarrollo, la parte personal y social,
y las diferencias individuales. Todo en forma holística se trabaja y estamos inmersos dentro de ellos. Factores cognitivos y metacognitivos que favorecen al estudiante. La mente, por ejemplo, trabaja creando visiones sensibles, dice, o sea, organizando la parte estructural de una información, de un texto. Que el aprendizaje debe ser natural, debe ser activo, debe ser constante, debe ser un aprendizaje en el cual llegue a ser significativo, que no se quede en el camino, sino llegue a ser significativo. Que este proceso de aprendizaje debe ser tan natural que debe ser para él pleno, que le guste participar. Por eso me habla de que debe ser voluntario, sin necesidad de presión. Que busca, pero representaciones significativas, que llegue a aprender en forma significativa. Que no sea un aprendizaje para el momento, sino sea un aprendizaje que él lo pueda interiorizar y que se le quede ahí. Acá hablamos de una organización de conocimientos, de tomando pues como base esa experiencia previa que ellos tienen, un conocimiento previo referente a ello. También como otro punto importantísimo, pensamiento de orden superior, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, que lo haga analizar, que él mismo se automonitoree para ver cómo va su avance, que él se autorregularice, de que tenga conciencia de sus propias habilidades que va teniendo. Bien, ok. Entonces, vamos a ver, acá hay otros más, tanto los individuales como los personales y sociales, que son importantísimos dentro de una sociedad, y que estos nos puedan favorecer en el trabajo con nuestros estudiantes. El ser afectivo apoya el trabajo del maestro. En las individuales, pues ya es un trabajo que ellos se realizan, pero con el pensamiento de ellos mismos, con la creatividad de ellos. Y esas diferencias individuales hacen rico el aprendizaje porque logramos nosotros de alguna forma que nuestros estudiantes se vuelvan analíticos, se vuelvan pensantes. Bien, maestros, hasta esta oportunidad estamos trabajando la parte de las casuísticas y el día de mañana tenemos 1 hora y seguiremos trabajando más casuísticas. Seguiremos analizando un poco más, seguiremos internalizando un poco más, interiorizando lo que se quiere, lo que el ministerio está buscando. No lo que yo pienso que podría ser, no, sino en la casuística, que es lo que está buscando, palabras claves que me van a ayudar a poder hallar esa alternativa de forma asertiva. Bien, maestros. Entonces, vamos a observar acá. Muchas gracias, profesora. Será el día de mañana porque yo recién acabo de entrar. Uy, ¿qué pasó, maestro? Muy tarde. Muy tarde. Uy, Profesor, gracias. mañana sí, maestro, mañana sí. Gracias, maestrita, hasta mañana. Gracias a ustedes, gracias a usted por estar presente. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, cuídense, ya nos vemos. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, cuídense. Mañana a las 7 en punto.